Hola, ¿qué tal? Yo soy José Manuel Armenta López, alumno de la carrera de Ingeniería de Software en la Facultad de Ingeniería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y hago este video a modo de introducción de los sistemas de archivos para la materia de sistemas operativos, impartida por el profesor Carlos David Alarcón Burgos. Soy del grupo 102. Muy bien, comencemos. Vamos a explicar qué son los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos o ficheros estructuran la información guardada en una unidad de almacenamiento, normalmente un disco duro de una computadora, aunque podrían ser medios extraíbles, que luego será representada ya sea textual o gráficamente utilizando un gestor de archivos. La mayoría de los sistemas operativos manejan su propio sistema de archivos. El sistema de archivos suele ser el aspecto más visible de un sistema operativo. El sistema operativo oculta las propiedades físicas de los discos y define una unidad lógica de almacenamiento, que es el archivo. Tiene una estructura de directorios que se encarga de organizar los archivos y las particiones. Las particiones de los discos separan física o lógicamente grandes colecciones de directorios. Pero, ¿qué son los archivos? Un archivo es una colección de información relacionada que se graba en el almacenamiento secundario y a la cual se le asigna un nombre. No es posible tener en tu computadora unos datos si no están dentro de un archivo. Por ejemplo, no puedes tener una canción, un video o un texto si no están dentro de un archivo. También tenemos diferentes tipos de sistemas de archivos. En Windows tenemos FAT, FAT16, FAT32, NTFS, WinFS y REFS. Cada uno es una mejora de su antecesor. Por ejemplo, WinFS solo fue un proyecto que nunca vio la luz, ya que estaba planeado para salir cuando estaban los tiempos de Windows Vista, pero el proyecto fue cancelado. También se dijo que iba a salir en el tiempo de Windows 7, pero de igual manera esto no fue así, y estos sistemas operativos siguen utilizando NTFS, que es de los tiempos de Windows NT, y para esto viene a sustituirlo lo que es el REFS. Este sistema de archivos acaba de salir para Windows Server 2012 y también planea salir cuando se actualice Windows 8, que sería Windows 8.1. Ya no utilizaría el NTFS sino el REFS, y viene a corregir los errores del que mencioné, NTFS. Bueno, en Linux tenemos X2, X3, X4, JFS, XFS y RacerFS. Estos sistemas de archivos son muy confiables, pues evitan que el usuario pierda datos cuando hay un apagón de energía o cosas de ese tipo. Solaris maneja UFS y ZFS. ZFS es un sistema de archivos muy poderoso, ya que permite guardar datos de hasta 16 exabytes. Archivos de 16 exabytes. Mac maneja HFS y HFS Plus. Los sistemas de IBM manejan JFS y GPFS. Y FreeBSD maneja UFS al igual que Solaris. Atributos de los archivos. Los archivos tienen nombres para comodidad de los usuarios. Algunos sistemas operativos distinguen entre las letras mayúsculas y minúsculas de los nombres. A otros les son iguales. Por ejemplo, en Windows no puedes tener un archivo que se llame carta en minúsculas y un archivo que se llame carta en mayúsculas, porque los ve como si fueran del mismo nombre, y el sistema no te permite tener estos archivos. En cambio, en los sistemas operativos basados en Unix, esto sí es posible, porque reconoce mayúsculas y minúsculas. Tipos de archivos. El sistema de archivos debe reconocer y manejar tipos de archivos. Si un sistema operativo reconoce el tipo de un archivo, puede trabajar con él de maneras razonables. ¿Qué quiere decir esto? Que si reconoce, por ejemplo, que tienes un archivo de imagen, puedes visualizar esa imagen o editarla o imprimirla.
Una técnica, una técnica común es incluir un tipo como parte del nombre del archivo. El nombre se divide en dos partes, el nombre y la extensión, normalmente separados por un carácter de punto. Por ejemplo, aquí lo vemos. En un sistema de Windows tenemos que tener el nombre del archivo, la extensión y aquí dividido por un punto. Esto va para todos los archivos, para cualquier tipo de archivo. Y por ejemplo aquí en los sistemas Unix podemos tener nada más el nombre del archivo. Esto se debe a que estos sistemas hacen uso de un número mágico o bit mágico que se almacena al principio de los archivos para distinguir el tipo de archivo que es. También se pueden trabajar con extensiones en estos sistemas, pero eso es nada más para comodidad del usuario, ya que el sistema no necesita esta extensión por hacer uso del bit mágico. Y vamos a hacer una demostración de ello. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo de texto sin extensión. Le voy a dar doble clic simplemente y vamos a ver que el contenido se despliega sin problemas porque está haciendo uso del bit mágico. No hay ninguna extensión, nada más el nombre del archivo. Y también tenemos una imagen con extensión, como pueden ver, imagen.jpg. Igualmente puede trabajar con ella sin problemas. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a renombrar esta imagen y le voy a borrar la extensión. Y como vemos, el sistema lo puede reconocer sin problemas aún. ¿Por qué? Porque esto que les comento del bit mágico es muy útil, ya que muchas veces desconocemos la extensión de los archivos y el sistema lo hace por nosotros. Métodos de acceso a los archivos. Hay dos. El acceso secuencial, que es el más sencillo. La información del archivo se procesa en orden un registro tras otro. Y este modo de acceso es el más común en editores y compiladores, que casi siempre acceden a los archivos de esta forma. Esto lo hacen los compiladores porque tienen que revisar línea por línea el código que escribes para revisar la sintaxis y semántica, para que pueda compilar el archivo. Y el acceso directo. En el acceso directo, un archivo se compone de registros lógicos de longitud fija que permiten a los programas leer y escribir registros rápidamente sin ningún orden específico. El archivo se visualiza como una secuencia numerada de bloques o registros, y un ejemplo donde se utilizan este tipo de accesos es en las bases de datos. Otra cosa interesante son las estructuras de directorios. Hay 4, de un solo nivel, de 2 niveles, en forma de árbol y en grafos. Las de un solo nivel tienen un único directorio para todos los usuarios. En este tipo de directorios existe un problema con el nombrado de ficheros, ya que existe una alta probabilidad de coincidencia de nombres. Por ejemplo, si tienes dos usuarios en una misma computadora y uno hace un archivo llamado lectura y el otro también hace un archivo llamado lectura, al segundo ya no puede hacerlo, ya que comparten el mismo directorio y el nombre del archivo es el mismo. Esto ocurría en las primeras versiones de MS2 que utilizaban este tipo de estructura de directorios. La estructura de 2 niveles, esta ya permite tener un directorio para cada usuario y existe una mejor organización. El mismo nombre de archivo puede utilizarse para varios usuarios, siempre y cuando estén en directorios diferentes. Ahora, las estructuras con forma de árbol. En las estructuras con forma de árbol vemos que parten de un directorio raíz y va habiendo subdirectorios. En esas existen una mejor búsqueda y agrupación. Y tenemos los nombres relativos y los nombres absolutos de los archivos. Los nombres absolutos contienen todo el camino y los relativos parten del directorio actual. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí puedo yo ingresar a la carpeta documentos, que es el nombre relativo del directorio, pero queremos ver el nombre absoluto y aquí lo muestra la terminal, que sería home diagonal José diagonal documentos. Ese es el nombre absoluto. En estos se permite tener un directorio de trabajo que
como venía siendo en la versión anterior de 2 niveles, cada, cada usuario tenía su propio entorno de trabajo, su propio directorio, sin interferir con los demás. Y finalmente los directorios en forma de grafo. Los directorios en forma de grafo tienen ficheros y subdirectorios compartidos. Tienen información replicada, links, accesos directos, pero en una única copia. Esto quiere decir que, por ejemplo, el usuario 1 y el usuario 2 pueden tener acceso al directorio proyecto y trabajar en él sin problemas. Pero esto no quiere decir que el directorio proyecto esté duplicado, sino que se trabaja con un solo directorio a ambos usuarios. Bueno, esto ha sido todo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.